Dios Padre eterno, queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, te damos gracias. Gracias Dios porque podemos acercarnos a ti el día de hoy, queremos aprender un poco más, tenemos hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Sacia, Señor, esta hambre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 1 al 5. El título es Orad por nosotros. Y la Escritura dice: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que nos afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Una vez que ha hablado acerca de esos temas que le informaron a Pablo que estaban causando confusión en la iglesia, se dispone a preparar su despedida en esta carta, no sin antes pedirles que permanezcan en oración por ellos. Vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Cuáles son las peticiones de oración del apóstol? Que la palabra, que el mensaje del Evangelio corra, sea dado a conocer, se extienda y sea glorificado a través del rescatar a muchos, y que fueran protegidos por Dios de los hombres inconversos que eran perversos y malos y que buscaban hacerles daño. Peticiones que podemos entender que el apóstol tuviera cuando miramos que el mundo era un mundo pagano, un mundo lleno de idolatría, donde las culturas griegas y romanas lo habían llenado de sus filosofías, ritos y costumbres. Y lo primero que pide es que el mensaje fuera bien recibido y se extendiera lo más que fuera posible. Algo de lo que Pablo y sus colaboradores estaban a cargo, pero que de ninguna manera podemos pensar o esperar que lo hicieran solos. Es decir, ellos seguirían predicando el Evangelio a las ciudades en donde no había sido escuchado, pero las iglesias debían también hacerse conscientes de la necesidad de salir y compartir. El mandamiento, la comisión del Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio seguía y sigue vigente. No podemos esperar que solamente los evangelistas salgan a compartir. Hay tantos lugares que necesitan escuchar el Evangelio que de ninguna manera podemos pensar que solo unos cuantos podrán hacer esa labor. Mire, piense en los hospitales grandes y pequeños en los que se necesita oír de la palabra. No solo de los que se encuentran dentro de ellos y están siendo atendidos, que se encuentran enfermos, sino que también de los familiares que se encuentran fuera y necesitan oír el mensaje que traiga fe y esperanza a sus vidas. O piense en las cárceles, que ahora ya hay en casi todas un ministerio funcionando en ellas, pero los familiares de los reclusos también necesitan escuchar acerca de Cristo. O piense simplemente en los parques, en los que la gente muchas veces va a sentarse a mirar a la gente pasar. Generalmente hombres y mujeres mayores o personas que se encuentran desempleadas o aquellas que llevan a sus niños. Todos necesitan escuchar el mensaje que podría cambiar sus vidas, pero sobre todo su lugar en la eternidad. ¿Quién irá a compartirles? Una pregunta que se parece mucho a la hecha por el Señor al profeta Isaías, quien hasta entonces estaba ejerciendo el ministerio sacerdotal y a quien le preguntó el Señor en una visión. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muchas veces, como iglesia, estamos orando para que el Señor mande obreros a su mies, siendo que nosotros mismos podemos hacer ese trabajo o labor. Trabajo para el que no necesitamos que un pastor, escúchame bien, no necesitamos que un pastor o una iglesia nos comisione.
cuando el Señor Jesús lo ha hecho ya. De manera que, ¿sientes carga por los que se están perdiendo? ¿Sientes carga por aquellos que están en los hospitales o que están en las cárceles o que están en los parques o en los centros comerciales? Ora al Señor por todos ellos y sal a compartirles. El apóstol pide además que la palabra sea glorificada al ver los resultados de su predicación, al mirar a aquellos que se convertían. Y de la misma manera, podemos y debemos hacerlo nosotros. Rogamos a Dios que su palabra sea glorificada y que nos permita ver a las personas recibiendo el mensaje del Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados y rindiendo sus vidas a Cristo. Lo segundo que pide es que fueran protegidos de los hombres malos, de los hombres malvados y perversos que no solo no atendían al llamado del Evangelio, sino que buscaban hacerles daño. Hombres que, celosos de sus ritos, de sus religiones, de sus tradiciones, miran al Evangelio como una amenaza. Y tienen razón. El Evangelio es una amenaza en contra de las religiones, en contra de los ritos, en contra de las filosofías y tradiciones de los hombres, que a través de ellas pretenden esconder la verdad. Cuando la verdad del Evangelio resplandece, no hay tinieblas que puedan resistirlo. Y es así como vemos a la gente abandonando todas esas cosas en las que antes creía, hacía y tenía su fe puesta. Cuando reciben la verdad, son libres de las mentiras en las que antes confiaban. Mira, en el libro de los Hechos, miramos cómo en más de una vez los religiosos pretendieron hacer callar la voz del Evangelio. Y no lo hicieron a través de argumentos, sino por medio de la violencia. ¿Por qué? Porque ante la verdad no hay argumento mentiroso que pueda prevalecer. Así que lo más fácil es amenazar, lo más fácil es agredir, lo más fácil es tomar una actitud violenta. ¿Qué debemos hacer cuando las cosas se pongan así? Seamos sabios y no echemos más leña al fuego. Simplemente retirémonos, conscientes de que no nos rechazan a nosotros, sino a quien en verdad están rechazando es a Dios. Quizás estos no sean de los llamados a vida eterna, y sus reacciones así nos lo demuestran. Pero no podrán decir que nunca oyeron el mensaje que pudo cambiar sus destinos. Recordemos que Mateo 22:14 nos dice, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos o los escogidos. Y precisamente a eso se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice en este pasaje que no es de todos la fe. No todos han sido llamados y escogidos por Dios para vida eterna. De manera que nuestra obligación, por así llamarlo, nuestra obligación al no saber quiénes sí y quiénes no, es la de compartirles a todos, sabiendo que solo los que han sido escogidos para vida eterna atenderán al llamado de Dios. Bien, verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Alguien de nosotros puede dudar acerca de la fidelidad del Señor? Pero fiel es el Señor. Creo que sin temor a equivocarme, ninguno de nosotros. Solo es suficiente con reconocer que el que tengamos vida el día de hoy solo es una muestra de su gran e infinita fidelidad. El saber que su misericordia se renueva sobre nosotros cada mañana, que su sol sale para justos e injustos, que prometió que nunca estaríamos solos, pues Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El reconocer el cumplimiento de las promesas de Dios no solo sobre nuestras vidas, sino sobre la vida de los que somos iglesia. Todo eso nos hace reconocer la fidelidad de Dios. Y confiando en esa fidelidad, el apóstol nos dice que Dios nos afirmará y guardará del mal. Nos afirmará en Él a pesar de los problemas, nos afirmará en Él a pesar de las tribulaciones, a pesar de las enfermedades, de las aflicciones por las que tengamos que pasar. Porque si de algo, en verdad, podemos estar bien seguros, es que los que aún estamos en este mundo,
pasaremos por diversas aflicciones. Pero de la misma manera podemos estar bien seguros que no las enfrentaremos solos, sino que Dios estará no solo con nosotros, sino que nos dará de su guía, nos dará de su dirección y fortaleza para enfrentarlas y derrotarlas. De esa manera no solo nos afirmará en Él, sino que también nos protegerá del mal, nos guardará del mal. Sabremos y experimentaremos que si Dios es por nosotros, no existe quien pueda prevalecer si se encuentra en contra nuestra. Que los problemas, que las dificultades pueden venir y azotar nuestra casa, pero no podrán derribarla porque se encuentra cimentada sobre la roca que es Cristo. Que es posible que haya problemas y desacuerdos en nuestras familias, pero que Dios nos dará la guía, Dios nos dará la dirección y paz para poder salir adelante juntos, tomados de su mano. Pero nos guardará del mal, también se traduce en otras versiones como nos guardará del maligno. ¿Por qué? Porque la lucha del creyente, la lucha del cristiano, no es en contra de las personas, no, sino en contra de los poderes que gobiernan y mueven a esas personas. La batalla es espiritual en contra de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y esos gobernadores de las tinieblas, de la misma manera que Dios usa a personas para llevar a cabo sus propósitos, con mayor razón ellos mueven la voluntad de las personas que se encuentran cautivas e incluso poseídas por ellos, para que lleven a cabo sus propósitos en contra de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Pues confiar en Dios. Confiar en que cuando el Señor murió en la cruz derrotó a todas esas potestades y dominios de las tinieblas y las exhibió públicamente. ¿Dónde dice eso, pastor? Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Luchamos en contra de un enemigo que se sabe derrotado. Así que sigamos el consejo de Pablo a los de Éfeso, cuando les pidió que usaran toda la armadura de Dios para poder enfrentar a estas potestades y huestes de maldad. Efesios 6, vamos a ver solamente los versos del 14 al 18. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. No se olviden de orar. Y mientras meditamos en esto que estamos viendo, vamos a mirar el siguiente comentario. Una dura batalla de los poderes espirituales invisibles se está tramando bajo la superficie de la vida cotidiana. Nuestra defensa principal es orar para que Dios nos proteja del maligno y que nos haga fuertes. Las siguientes pautas le pueden ser de ayuda para estar preparado y sobrevivir a los ataques satánicos. 1. Tome en serio la amenaza del ataque espiritual. Hago una pausa aquí porque muchos de nosotros, cuando se nos habla acerca de esta guerra espiritual, de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y estas huestes espirituales de maldad, no creen, en verdad, no creen que estamos luchando contra poderes espirituales. Ellos siguen creyendo que nuestros enemigos son de carne y hueso, y no creen a lo que la Escritura nos dice. Así que por eso, en primer lugar, el comentarista nos dice que tomemos en serio la amenaza del ataque espiritual, porque lo creamos o no, es real. Segundo lugar, ore pidiendo fuerzas y ayuda de Dios. En tercer lugar, estudie la Biblia para reconocer las tácticas y el estilo de Satanás,
para que no seamos ajenos a esos ataques, a esas formas que el enemigo tiene de atacar a la iglesia. En cuarto lugar, memorice pasajes de las Escrituras para que le sean de ayuda sin importar el lugar en que esté. En quinto lugar, relaciónese con aquellos que hablan verdad. Y sexto, ponga en práctica lo que le han enseñado sus líderes espirituales. Muy bien. 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Cuál era la confianza del apóstol y sus colaboradores? Que la iglesia de Tesalónica hacía, de acuerdo con el informe que le entregaron a Pablo, y haría, confiando en ellos, todo lo que les habían encomendado que hicieran. Lo que nos habla no solo de la confianza de Pablo a la iglesia, sino de la autoridad con que las instrucciones de Pablo eran recibidas por los líderes y miembros de las iglesias. Una de las constantes luchas que el apóstol tenía a donde quiera que iba tenía que ver con el tema de su autoridad apostólica. Muchos de los lugares en los que se presentaba no podían creer que quien había perseguido y entregado a la muerte a muchos hermanos de muchas iglesias, ahora se hubiera en realidad convertido y anunciara el evangelio que antes perseguía. Pero lo que da gusto es mirar cómo una vez que podían comprobar que en verdad era un verdadero servidor del Señor Jesucristo, el apoyo y reconocimiento de su autoridad era grande. Por eso les dice, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Quinto, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios nos ama. Dios nos ama y eso nos queda claro. Porque de lo contrario no hubiera dado a su Hijo el rescate nuestro. No hay mayor amor que este y Dios lo dejó claro. Pero este pasaje no solo nos pide que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios, sino que dice que a la paciencia de Cristo. Y yo le pregunto, ¿cómo será de grande la paciencia del Señor Jesucristo por la iglesia? Por los líderes, por ti. Piensa en la cantidad de veces que fallamos al día. La cantidad de veces que tenemos que venir a pedirle que nos perdone, porque otra vez volvimos a hacer lo malo. Y no solo hablemos de nuestras fallas, sino de cómo es que no somos lo que deberíamos ser. Y no hacemos lo que deberíamos hacer. Llevamos años en el Evangelio y todavía tenemos que luchar en contra de las mismas cosas. Pensando en esto, teniéndolo en mente, te pregunto, ¿qué tan grande debe ser la paciencia de Cristo? Pues lo menos que podemos hacer es imitarlo para con los demás, para con aquellos que tenemos cerca y que aún fallan. Ahora te pregunto, ¿qué tan paciente eres para con los que tienes alrededor? Y mientras piensas en esto, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios y Padre eterno, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias, Dios. Porque el día de hoy, de una manera breve, el pasaje fue breve para explicar. Pero de una manera muy clara, nos has hablado sobre la importancia de salir y compartir, de salir y predicar. Nos has recordado tus palabras de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Señor, a veces creemos que esta es la labor de solo unos cuantos dentro de la iglesia. Y no tomamos conciencia de que todos fuimos llamados a compartir de nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús,
que podamos hacerlo con toda libertad y que esa carga que tú pones en nuestras vidas y en nuestros corazones, podamos entender que no se va a quitar solamente orando, sino que necesitamos ciertamente orar, levantar nuestra voz delante de tu presencia, pero también salir y predicar, salir y compartir acerca de nuestra fe. Dios, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos tomar este compromiso como propio. Y Dios eterno, que podamos entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y las huestes de maldad en las regiones celestes. Que Dios, confiando en que estamos luchando en contra de un enemigo que ya se encuentra derrotado, sigamos el consejo de Pablo a los de Éfeso en el capítulo 6 y usemos toda la armadura que has dejado a nuestra disposición, para de esa manera no ser sorprendidos por las estrategias del enemigo. Y Padre, enfrentar esta lucha sabiendo que la victoria es nuestra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. El evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Nos eligió para brillar entre tinieblas de maldad. La sal y luz Él nos llamó para este mundo transformar. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda a predicar, los campos blancos ya están. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.